que yo quiero que me acompañes allí en tu Biblia, en el libro de Marcos 4:35. Marcos 4:35, y vamos a entrar de una a la palabra de Dios. Dice Marcos 4:35 de la siguiente manera: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban tan asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Y me llama mucho la atención en este pasaje que Jesús identifica que los discípulos están asustados y les pregunta: ¿todavía no confían en mí? ¿Qué sucede en el corazón de una persona que está con Jesús, que va en una barca y Jesús está con él y se presentan situaciones difíciles? ¿Alguien ha tenido situaciones difíciles en esta vida? ¿Alguien ha tenido situaciones difíciles esta semana? Ayer, antes de venir a la iglesia, ¿cuántos pelearon con el esposo o la esposa antes de venir? ¿Cuántos se levantaron y se dieron con el dedo meñique con la cama? Siempre hay situaciones difíciles de diferente índole, pero Jesús está contigo. La pregunta es, si sabemos que Jesús está con nosotros, ¿por qué algunas veces entramos en temor y por qué algunas veces no confiamos en Jesús? Y el título de esta enseñanza se llama: Confía, Jesús está a bordo. Amén. Entonces, hay un primer problema que nosotros debemos de entender, y es el problema de la desconfianza. ¿De dónde surge la desconfianza? Y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero a nosotros desde pequeñitos se nos enseña a ser desconfiados. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas mamás le han dicho a su niño? ¿Cómo le dicen? ¿Ah? No confíes en extraños, no hables con extraños, no le recibas nada a nadie, ojo con este, ojo con aquel, ¿cierto? Desde pequeñito nos enseñan a eso, a no recibirle nada a nadie, a no hablar con nadie, y obviamente está bien que enseñemos a nuestro hijo de esa manera, pero eso empieza ya a crear una serie de desconfianza con el mundo exterior, con el entorno, como que no puedo confiar en nadie. Entonces algunos andan todos así como paranoicos, como que cualquiera que viene adelante de mí me quiere hacer daño. No dejes la puerta abierta, se mete alguien, ¿cierto? Y vamos creciendo, y desafortunadamente aún más en el contexto de nuestro país, de la historia política, social, de seguridad de nuestro país, nos damos cuenta que efectivamente hay que tomar medidas, y crecemos y tenemos nuestra casa y le ponemos rejas a la casa, le ponemos cámara, le ponemos alarma. Tienes una empresa y vas a contratar a alguien y le haces cuántas miles de pruebas psicotécnicas, psicológicas, psiquiátricas, el polígrafo, mejor dicho, entrevista 1, 2, 3, 4, 5 para saber si esa persona es confiable, ¿cierto? Y entonces hay un refrán incluso que dice: piensa mal y acertarás. ¿Vieron que se lo saben? ¿Cuántos lo aplican? Andan pensando mal de todo el mundo. Y se nos enseñó a ser desconfiados. El problema es cuando nosotros llevamos esa desconfianza al plano espiritual, y entonces vemos a Dios y podemos decir en nuestro corazón: Dios, bueno, realmente sé que puedo confiar en Él, pero por si acaso yo mejor como que no confío del todo. Si acaso de pronto Dios por ahí está muy ocupado allá en la guerra de Ucrania, de Rusia, y se olvida de mí, entonces yo mejor tengo aquí mi plan B, mi plan C, ya yo sé cómo resuelvo las cosas, porque de pronto Dios no puedo confiar en Él. Y desde allí empieza
a surgir ese problema de la desconfianza. De ahí empieza a surgir ese problema de que nosotros siempre estamos pensando que los demás nos van a traicionar, que los demás nos van a hacer algo malo. Entonces yo quiero enseñarles a ustedes en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos empezar a construir confianza. Cómo podemos empezar a construir esa confianza con Dios. ¿Qué le pasó a los discípulos? Los discípulos evaluaron todo su entorno. Ellos evaluaron que era de noche, evaluaron los fuertes vientos, la tormenta, el agua metiéndose en la barca. Vieron la barca y dijeron, uy, esta barca no va a resistir mucho. Esta barquita medio, la madera ya es viejita, le vi comején por allá en aquella esquina, una astillita por el otro lado, miércoles, esta barca está grave. Se vieron a ellos mismos, que aunque muchos de ellos eran pescadores, dijeron, estamos aquí en medio de este lago, y esta barca se va a hundir en noche, olas, mejor dicho. Vieron a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormido, miércoles, ahora sí, para rematar, Jesús dormido. Entonces, aquí mi hermano empieza ya a hacer tu testamento porque nos vamos a hundir, nos vamos a morir. De hecho, hay otra versión de este pasaje que dice que el peligro era real. No se lo estaban inventando ellos, había un peligro real. Y nosotros no queremos decir con esta enseñanza que no existen peligros reales en tu vida, que no existen circunstancias difíciles en tu vida, pero aún en medio de cualquier circunstancia difícil de tu vida, tú vas a poder confiar en Dios porque Dios está contigo en la barca. Tú vas a poder saber que ante cualquier circunstancia Jesús va a llegar a tu oportuno socorro. Entonces los discípulos van donde Jesús a despertarlo, pero realmente, aunque ellos sabían, no podemos hacer más nada. Jesús está dormido. ¿Qué tal que Jesús se caiga al agua y se hunda? Pobre Jesús dormido, se va a ahogar Jesús también. Vamos a despertarlo. Jesús, mira, nos estamos hundiendo, haz algo. Coge un balde, ayúdanos a sacar agua del balde, Jesús, de la barca. Pero lo que ellos no sabían, porque incluso se asombraron, era que Jesús podía calmar la tempestad, que Jesús podía calmar el viento, que Jesús podía calmar el agua. No hay ningún viento, no hay ningún agua, no hay ninguna tormenta que sea más grande que el Dios que tienes en tu vida. Entonces, el primer punto para nosotros construir confianza es que la confianza se construye a través de las relaciones. Por eso Jesús le dice en el versículo 40, ¿todavía no confían en mí? Es decir, no has desarrollado una relación aún más profunda, más genuina, más cercana. Aún no me conoces lo suficiente como para saber que aún en medio de esta circunstancia tú puedes confiar que yo te voy a salvar. Lo que Jesús les estaba queriendo decir, todavía necesitamos seguir caminando juntos. Todavía necesitamos seguir teniendo más conversaciones cercanas. Todavía te falta conocer más mi corazón, todavía te falta conocer más mi poder, todavía te falta conocer más el propósito que yo he establecido en tu vida. La confianza se construye a través de las relaciones, a través del conocimiento, porque sabes una cosa, no confías en lo que no conoces. Necesitas conocer para confiar. Salmo 9:10 dice, los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. Dios está esperando que tú le conozcas para que puedas confiar. Si tú conoces a Dios, vas a saber que cuando le busques, Él nunca te va a abandonar. Es necesario ir a un nivel más profundo de conocimiento para tener un mayor nivel de confianza. Pero nosotros muchas veces no queremos profundizar tanto con Jesús. Nos quedamos como que en una relación ahí medio cercana, medio no cercana, como que sabemos que existe, como que sabemos que hay una palabra, sabemos que hay unos propósitos, pero como que más adelante, como que después estoy ocupado haciendo otras cosas y como que no tenemos un mayor interés en profundizar en una mayor relación con Dios. ¿Y sabes desde dónde viene ese problema? Ese problema viene desde Adán. Adán tenía una relación íntima, cercana, de confianza con Dios. Hablaba con él cara a cara. Dios se paseaba por el huerto y se encontraba con Adán y empezaban a hablar.
Oye, ¿cómo quedó el Junior ayer? ¿Cómo le fue? Por ahí empezó la cosa a dañarse entre Adán y Dios. Aquí molestando a un discípulo que es fanático del Junior. Pero hablaba con él con confianza hasta que Adán llega el pecado, llega la desobediencia a la vida de Adán. Y dice en Génesis 3:10, cuando Dios empieza a buscar a Adán y Adán le responde: oí tu voz en el jardín y tuve ¿qué? Tuve miedo. ¿Y qué hizo? Estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. El problema de la relación con Dios empieza cuando tenemos miedo, cuando sabemos que hemos desobedecido, cuando creemos que no somos lo suficientemente dignos como para acercarnos a Dios. No, Dios es muy santo, Dios es muy perfecto, yo soy muy malo, yo tengo malos pensamientos, como que yo, ¿para qué voy a ir donde Dios si yo sé que estoy mal y hasta que no me corrija mejor no me acerco por allá? Lo que tú no sabes es que tienes que acercarte a Dios para que Dios te ayude a corregir. Y entonces tenemos temor y no nos queremos acercar a Dios. Y Dios empieza a establecer relaciones de confianza exclusivas con algunos hombres. Y escoge a Abraham, conocido como el amigo de Dios. Escoge a Moisés, conocido como aquel que hablaba con Dios cara a cara. Logró recuperar eso que en algún momento Adán tuvo, hablar con Dios cara a cara, pero solamente era Moisés. ¿Y qué del resto de las personas? ¿Qué del resto del pueblo? Éxodo 20:18. Cuando los israelitas oyeron los truenos, el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Así que el mismo pueblo también empezó a colocar una barrera, empezó a colocar una distancia entre ellos y Dios. Moisés, ves tú, háblanos y nos vienes a contar. Necesitamos un intermediario porque nosotros no queremos hablar directamente con Dios. Entonces Dios establece unos intermediarios oficiales. ¿Quiénes eran? La tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Sacerdote significa aquel que va a la presencia de Dios para interceder por el resto de las personas. Entonces establecen a Aarón, hermano de Moisés, como el sumo sacerdote, y a Aarón con sus hijos y la tribu de Leví eran los que podían entrar al tabernáculo, al lugar santo, para poder entrar a la presencia de Dios, para poder llevar los sacrificios, las ofrendas, las peticiones de todo el pueblo. Necesitábamos un intermediario. Pero sabes una cosa, Jesús es tu mediador. Ya no necesitas que otro hombre vaya a hablar con Dios para que tú puedas tener una relación directa con Él, un acceso directo a tu Padre Celestial. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Y entonces vemos en el libro de los Hebreos, Hebreos 10:19. La sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Ahora la amistad con Dios no es exclusiva para aquellos como Abraham. Ahora tú y yo podemos tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo, en el lugar santísimo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina, el velo que nos impedía el paso. Ese velo, esa cortina era el que separaba. El tabernáculo estaba dividido en varias etapas o varias partes, y del lugar santo al lugar santísimo había una cortina en el tabernáculo de Moisés. Cuando luego construyeron el templo de Salomón y posteriormente el templo en la época de Jesús, que lo reconstruyó Herodes, había una cortina, un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la mismísima presencia de Dios. Se conocía como el trono en la tierra, donde Dios bajaba a sentarse, y para tener acceso a Dios había que llegar a ese lugar y solamente el sacerdote podía hacerlo. Había una cortina de casi 18, 20 metros de altura, 10 metros de ancho, un espesor de 10 centímetros.
totalmente una barrera que te impedía accesar a la presencia de Dios. Mateo 27:51 dice que el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en dos de arriba abajo. Es decir, Dios toma la iniciativa. ¿Quién se iba a montar 20 metros a empezar a rasgar una cortinita tan gruesa? Dios mismo, en el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, rompe ese velo de arriba hacia abajo en dos. Y es por esto que en Hebreo nos dice que la cortina, Jesús abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Ya no tienes que hacer ritualismo, ya no tienes que entrar con un protocolo. Tienes acceso libre, directo a la presencia de Dios. Por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Ya no es un santuario aquí en la tierra, ya no es un tabernáculo, ya ni siquiera es este templo. No tienes que venir o ir a un templo físico, una estructura física para buscar a Dios. En tu corazón te conecta con el cielo y ahí está Dios contigo de manera inmediata, acceso directo. Por eso mantengamos una amistad que sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Jesús te da acceso libre, confianza, libertad para poder llegar a Dios. La presencia de Dios ya no es un lugar oculto. Repite conmigo, la presencia de Dios ya no es un lugar oculto. Pero muchos aún hoy en día continúan como Adán, escondiéndose de Dios. Ya Dios no se está escondiendo. De hecho, Dios nunca ha querido esconderse. Dios, se podría decir que se escondió detrás de ese velo para preservar la vida del hombre. No sé si recuerdan un pasaje donde a uno que no era de la tribu de Leví, cuando iban transportando el arca, la tocó para que no se cayera y cayó muerto. La presencia de Dios se ocultaba porque era tanto el poder, la gloria, la majestad y la santidad de Dios que no tenía cabida con el pecado del hombre. Por eso Dios se mantenía de esa manera. Pero ya Dios nos oculta porque ya Jesús pagó por tu pecado, pagó por tus transgresiones, pagó por tus debilidades. Y ahora ya cuando tú te presentas delante de Dios, no te presentas como un hombre, una mujer pecadora, te presentas como un hombre, como una mujer redimida por la sangre de Cristo. Tienes entonces que vencer la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es cuando tú estás en alguna situación y viene el enemigo a tentarte. Cuando el enemigo te tienta, la Biblia dice que la tentación no es pecado, pecado es caer en la tentación. Cuando el enemigo te tienta, te hace barra. Dale, tú puedes. Dale, disfruta este momento, no importa, después arregla, tú puedes. Y cuando cedes a la tentación, ese mismo enemigo que te hacía barra luego viene y te señala. Ah, viste, con que cristianito, ¿verdad? Con que vas a la iglesia, con que quieres leer la Biblia, con que discipulado, con que retiro, experiencia, esto y lo otro. Puro cuento, tú no sirves para eso. Y empieza a señalarte y empiezas a caer en culpabilidad. Y tú dices, oh, sí, yo no sirvo para esto. Yo ya lo intenté, ya yo quise, yo pensé que podía, pero ¿sabes qué? Yo mejor sigo mi vida normal y como que no me meto mucho con Dios para que Dios no se meta conmigo y el diablo esté allá tranquilo. Hacemos pases aquí, una tregua, no ha pasado nada, yo sigo mi vida normal. ¿Le ha pasado a alguien aquí? Dios te está llamando a tener una relación de confianza. Cuando tú reconoces que hay pecado en tu vida, el que debe venir es el Espíritu Santo a traerte el redarguir, que en vez de hacerte alejar de Dios, te da la confianza, aún en medio de tu pecado, de tu debilidad, de tu tentación, saber que Dios te está esperando con los brazos abiertos para sanar tus heridas, para lavarte, para restaurar tu corazón, para darte fortaleza, para darte una palabra, para darte esperanza y que tú puedas cumplir con ese propósito de Dios. Segundo punto, la confianza se construye a través de promesas cumplidas.
No hay nada más seguro en esta vida que la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo más seguro en esta vida, puede pasar todo reino, todo país, todo gobierno, toda guerra, toda hambruna, toda bendición, toda prosperidad, todo puede pasar, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios es una promesa cumplida y es lo más seguro que tú tienes en tu vida. Jesús le dijo a los discípulos al principio: vamos al otro lado. Es decir, Jesús les había dado una palabra. Antes de montarse a la barca le dijo: vamos al otro lado. Los discípulos podían estar completamente seguros de que ahí en el agua no iban a morir. Cuando llegaran al otro lado, bueno, allá Dios les daría otra palabra, pero por lo menos en medio del agua no les iba a pasar nada, porque ya tenían la palabra de Jesús de que iban a llegar hacia ese otro lado. Y cuando Jesús te da una palabra, cuando Jesús te da una promesa, tú puedes estar 200% seguro de que esa palabra se va a cumplir. No va a haber ninguna tormenta más grande, no hay ningún problema más grande, no hay ninguna dificultad más grande que pueda hacer que la palabra de Dios no se cumpla. Salmo 125:1. Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. No sé qué problema puedes estar pasando, no sé qué ansiedad, no sé qué depresión, no sé qué incertidumbre, no sé si estás en duelo por las elecciones o estás feliz por las elecciones, pero nada de eso es más grande que la palabra de Dios en tu vida. Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabes por qué podemos creer esa palabra en nuestro corazón? Porque un castillo, porque un escudo, porque una fortaleza, porque un refugio y una salvación, tú sabes que son lo suficientemente seguros para tú poder resguardarte. Y no estamos hablando de cualquier castillo, no estamos hablando de cualquier refugio. Es Dios mismo en tu vida, en tu corazón, guardando tu vida, tu salud, tus hijos, tus proyectos, tus finanzas, tus pensamientos. ¿Sabes cuál es el significado de confianza? Confianza se divide en 3 vocablos. El prefijo con, en la mitad fi y el sufijo ansa. ¿Se habían dado cuenta de eso? Confianza. No se habían dado cuenta porque apenas se lo voy a explicar. Con significa todo, significa junto, significa globalmente. Fi viene de una raíz que significa fiar. Algunos le escuchan fiar y como que, pastor, no me hables de eso. Están por ahí con algunas llamaditas diarias. Fi viene de dar fe. Viene de asegurar el cumplimiento de una promesa o de una responsabilidad. Y ansa es un efecto, el efecto de una acción. Alabanza, ¿cierto? El efecto de una acción de alabar. Entonces, confianza se produce por el efecto de la seguridad, el cumplimiento y la garantía de que todo está bajo el control de Dios. Eso es confianza. ¿Y qué tiene que ver fi? ¿Qué tiene que ver ese fiador? Tiene mucho que ver. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho ¿qué? Fiador. Si tú fuiste fiador de alguien y te quedaron mal, Jesús es tu fiador. Jesús es tu fiador. Si tú no puedes responder, Jesús responde por ti. Si tú no sabes qué hacer, Jesús sabe qué hacer por ti. Si estás en una deuda emocional, Jesús va a sanar esa deuda.
Jesús va a sanar tus emociones. Si crees que estás perdido, Jesús es tu salvación. Jesús es tu garantía. Jesús es tu garante. Cuando el enemigo viene a acusarte, tú tienes promesa, y es que Jesús es tu abogado. ¿Te acuerdas que te expliqué ahorita que el diablo viene a señalarte, viene a acusarte? En la Biblia el diablo es como el abogado acusador. Y Jesús, dice la Biblia, que es tu abogado defensor. Abogado tenemos en Jesús, que cuando el enemigo viene a señalarte, Jesús viene a decir: diablo, lárgate de aquí, que yo pagué por él. No vengas a acusarlo más, porque él es redimido, ella es redimida, mi sangre pagó por él. Cuando la angustia quiere tomar tu corazón, tienes promesa, Jesús es tu paz. Jesús dice que Él te da la paz más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Cuando tienes hambre, cuando el hambre toca tu puerta, Jesús es tu pan. Tienes promesa, Jesús es un pan, el pan de vida. Cuando tienes todo en oscuridad, tienes promesa que se cumple, y es que Jesús es tu luz. Cuando veas todo oscuro, cuando no sepas qué hacer, cuando piensas que todo está perdido, viene Jesús a traerte su luz. El tercer principio o el tercer paso para construir confianza es que la confianza se construye con base en principios. Te voy a explicar esto. Versículo 39 del pasaje que estamos leyendo dice que Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué hizo Jesús? Se basó en un principio de orden y de autoridad. ¿Quién creó el mar? ¿Quién creó el viento? Jesús. En el libro de Génesis, Él le habló al viento, al mar, a la tierra, a los animales. Así que Él, por ese principio que regía la relación de Jesús como creador con su creación, simplemente le dijo: viento, mar, cálmense, quédense quietos. Y el viento y el mar tuvieron que obedecer. ¿Cuál era la relación de Jesús con los discípulos? Jesús era su maestro. Los discípulos eran los que estaban aprendiendo de Él. Los discípulos vienen a Jesús a pedir ayuda, a pedir salvación, y Jesús responde al llamado de sus discípulos. Porque hay un principio de que el maestro llega a acudir a su discípulo. Son principios. Y en toda relación existen principios. Algunos son principios explícitos, algunos son principios tácitos, pero toda relación tiene unos principios que de no cumplirlos estaríamos dañando la confianza. Te pongo un ejemplo fácil, claro: el tránsito. El tránsito se mueve a través de principios que están explícitos en un código. Y ese código de tránsito te dice cuáles son las reglas por las cuales tú debes relacionarte con los demás conductores, peatones, etc. Y se supone que es una relación de confianza. Tú vas en tu vehículo y vas en una vía preferencial y tú tienes confianza de que los que van en la vía secundaria van a hacer el pare. Bueno, uno siempre espera eso, ¿verdad? Uno es confiado. Tú esperas que cuando vas en una carretera y están las dos líneas, que significa que no puedes pasarte en la curva, tú esperas que no se pase el del lado contrario en la curva. Confianza, ¿cierto? Tú esperas que cuando tú vas en verde, tú ves el semáforo verde, tú esperas que el del otro lado no se vaya a pasar el semáforo en rojo. Confianza, ¿cierto? Tú esperas confianza en que los demás van a cumplir su parte dentro de ese trato. Mi esposa dice que yo no cumplo por los demás, o sea, que yo espero que los demás cumplan. Ella tiene un manejo más defensivo. Ella ve que un carro medio tiene el intento y ella es la que primero frena. Yo freno allá al último segundo, porque yo hasta el último segundo confío en que esa persona va a cumplir la regla. No sé si hay alguien más así como yo. Pero se supone que hay una confianza explícita. Te voy a explicar cómo funciona esto con un pasaje y con unos principios muy claves. Hebreos 4, 14 y 16 sigue hablando acerca de la obra de Jesús, que es tu garantía, y cómo los principios de confianza entre Jesús para tú relacionarte con el Padre tienen sentido.
Hebreos 4:14, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe sacerdote que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Hay algunos principios entonces que se establecen de una relación de un hijo con su Padre Celestial. El primer principio es el principio de la identificación. Jesús se hizo hombre para identificarse con la humanidad del hombre, del ser humano. Él se identificó para poder tener esa confianza de qué es lo que está viviendo el ser humano, el hombre. El segundo principio es el principio de la vulnerabilidad. Cuando Jesús se hace hombre en su naturaleza humana, Él se hizo vulnerable por ti y por mí. Él estuvo expuesto a la tentación de Satanás. Y dice allí, para poder entenderte, para poder entender, dice el versículo, que nos resulta difícil obedecer a Dios, porque las mismas tentaciones que el diablo te coloca a ti y a mí fueron las mismas que le colocó a Jesús. Entonces Él se hizo vulnerable para poder entender la vulnerabilidad del hombre. Tercer principio, el principio de la veracidad. Jesús es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él espera que nosotros, en respuesta a la identificación y a la vulnerabilidad de Jesús, nosotros respondamos con veracidad. Y en el versículo que dice aquí, acerquémonos con confianza. Esa palabra confianza viene del hebreo parresia, que significa libertad de expresión. Cuando dice acércate con confianza, significa acércate con la libertad de expresarte, significa hablar con la verdad, significa claridad, significa franqueza. ¿Y por qué? Porque Jesús se identifica contigo, Jesús conoce tu vulnerabilidad y cuando tú vayas donde Dios, tú no tienes que ir a echarle cuento. Ya Dios lo conoce. No solamente porque es Dios, sino porque se hizo hombre para identificarse contigo. Cuando tú vengas a decirle, Señor, otra vez, no aguanté, metí la pata, cedí a la tentación, Jesús te va a decir, yo te entiendo. Pero si tú vas a la presencia de Dios, oh Señor santísimo, santo es tu nombre, oh gloria a Dios, y te tratas de vestir de santidad, sabiendo que en tu corazón has fallado, entonces no estás cumpliendo el principio de veracidad. No hay confianza, no te estás acercando con parresia, no te estás acercando con libertad, franqueza y claridad de expresión. No tienes que llegar a justificarte delante de Dios, ya Jesús justificó todo por ti. El cuarto principio, el principio de la reciprocidad. Jesús espera que así como Él se identifica, Él se hace vulnerable, Él espera verdad, Él se hace confiable para ti, Él espera que tú te hagas confiable para Él. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Primera Timoteo 2 dice, me has enseñado verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Dios espera que tú seas confiable para darte a ti toda su gloria, para que tú seas un vaso de barro en el cual Él pueda depositar su tesoro y tú puedas ser un vaso de honra que lleve su palabra, que lleve su evangelio, que haga discípulos y que comparta eso mismo que Dios hizo contigo, esa obra de salvación. Tú puedas ser confiable de ir a compartirla con otras personas. Ese es el principio de la reciprocidad. Tú puedes confiar en Dios y Dios espera confiar en ti. Ahora quiero explicarte algo que muchas veces nos cuesta un poquito más. Y es que la confianza no solamente se construye con Dios, la confianza se construye en equipo. Hagamos un pequeño paralelo, una pequeña semejanza entre la barca que tenía Jesús con sus discípulos. Vamos a hacer una semejanza con un avión. Supongamos que, o más bien tu vida es como un viaje. Supongamos que tú vas en un avión, tienes un punto de partida, tienes un trayecto, tienes un punto de destino.
tú vas en un avión, ¿cierto? Jesús está a bordo. Tú tienes la opción de pilotar tu propio avión. Si eres más inteligente, tú asumes el rol de copiloto y le das el piloto principal a Jesús. Hay algunos que van en piloto automático. No saben ni cómo van como por ósmosis, como por misericordia, como por gracia. Pero ¿sabes una cosa? Jesús es tu mejor piloto. Jesús es el mejor piloto. Y si ya has aprendido que Jesús va a bordo, no tienes nada que temer. Pero el piloto y el copiloto no son los únicos que hacen el trabajo. Tienen una tripulación. Y la tripulación no solamente es para ir a dar el cafecito, el pancito, el juguito. Bueno, eso era antes. Ya no dan nada. Y no por pandemia. Desde antes de pandemia ya no daban nada. Tú, mejor dicho, un vuelo de 2 horas. Ahí, mejor dicho. Ya no dan nada. Pero esa no solamente es la función de la tripulación. La tripulación y el piloto y el copiloto hacen un equipo en el cual tienen que trabajar de la mano. Tienen que estar en constante comunicación y tiene que haber confianza. ¿Será que una tripulación se monta en un vuelo? Es más, cuando hay un vuelo, ese equipo se reúne antes. Piloto, copiloto, tripulación se reúnen antes para saber cuál es el trayecto, cuáles son las condiciones, cuál es la hora de llegada, para que todos los documentos estén en regla. ¿Qué pasa si una tripulación se reúne antes con su equipo y se da cuenta, uy, este piloto es primera vez que va a viajar? Nunca antes en la vida ha cogido un avión. Uy, aquí dice que medio cogió una avionetica y la estrelló. Miércoles, este piloto está como que, ¿será que ese tripulante, ese miembro de la tripulación va a montarse con confianza en ese avión? ¿Cierto? Tiene que haber confianza. El piloto y el copiloto tienen que confiar en su tripulación porque son los encargados de la seguridad de la cabina, de brindar las instrucciones de seguridad a todos los pasajeros. Son entrenados en rescate, en accidentes aéreos, en tierra, en mar, en nieve, en páramos. Son tan importantes que ¿quién es el que cierra la puerta del avión? ¿Ustedes han visto alguna vez un piloto cerrando la puerta del avión? No, ¿verdad? ¿Quién la cierra? Las pobres azafatas, a veces unas azafatas así todas flaquitas, con una puerta así, intentando cerrar la puerta. La tripulación, ¿y qué tal que la puerta no quede bien cerrada? El piloto tiene que confiar, el copiloto tiene que confiar en su tripulación. ¿Y a qué voy con esto? Tú no viajas solo. Habían otros en la barca. Es más, habían más barcas, dice ahí el principio del pasaje. Tú viajas con tu esposo, viajas con tu esposa, viajas con tus amigos, viajas con tus padres, viajas con tus líderes, tus pastores, viajas con tu novio, tu novia, el prospecto. Tú no viajas solo, pero muchas veces nos da pánico confiar en los demás. Y aprendí una palabra. Bueno, les voy a confesar algo. La aprendí, pero todavía el nombre me cuesta. Se llama pistantrofobia. ¿Cómo se llama? Bueno, ya se la aprendieron ustedes. Yo cada vez que voy a recordarla en mi mente tengo que buscarla. Pistantrofobia. ¿Sabes qué significa la pistantrofobia? El miedo a confiar en los demás. Miedo a confiar en los demás. Miedo a mantener relaciones profundas pensando que inevitablemente te van a traicionar. Pensando que el que se acerca a ti lo hace con intereses oscuros. Pistantrofobia significa que las personas no profundizan demasiado en sus relaciones, no les interesa mucho mantener las relaciones. No, si se pierde, que no importa, no pasa nada, no quiero entrar en intimidad con los demás. Siempre tienen como un escudo protector porque saben que en algún momento o piensan que en algún momento van a ser traicionados. Y ese temor tiene un origen. Ese temor tiene un origen en las experiencias.
Tiene un origen en aquel que fue abusado por un pariente cercano. Tiene un origen en aquel o aquella que fue traicionado por un esposo o una esposa. Tiene un origen en aquel papá que no estuvo allí, te hizo una promesa y no la cumplió, desapareció. Tiene un origen en aquel amigo que te tumbó una plata. Tiene un origen en aquel al que le confiaste un secreto íntimo, le abriste tu corazón y después te diste cuenta que eso ya no era íntimo, sino que era público. Que ya medio curso del salón de la universidad lo sabía. Que le abriste tu corazón a un líder o un pastor y ya media iglesia lo sabe. ¿Qué discípulo va a volver a confiar en un pastor si fue traicionado? Pero ¿sabes una cosa? Tienes que vencer la pistantrofobia. Ya me lo aprendí. Tienes que vencer, sea poca, sea mucha, tienes que vencerla porque Dios nos hizo seres de relaciones. Y la confianza es la base de las relaciones. Y no estás solo en la barca. ¿Cómo se vence la pistantrofobia? ¿Cómo se vence ese miedo a relacionarse? Construyendo confianza. ¿Y cómo se construye confianza con las personas? Te lo acabo de enseñar en 3 pasos. ¿Cuáles fueron? Relaciones. El segundo, cumpliendo promesas. El tercero, principios. ¿Cómo te relacionas con tus hijos? Especialmente los que ya están como en la preadolescencia, adolescencia. Hay confianza con tus hijos. Ellos tienen la libertad de venir a acercarte a decirte, papá, mamá, me está pasando esto. ¿Conoces los amigos de tus hijos, las amigas de tus hijos? ¿Sabes cuáles son las batallas emocionales que ellos están viviendo? ¿Sabes con quién se chatea ahí en WhatsApp? No, porque ellos ni siquiera usan WhatsApp, usan otras cosas, el Discord. Si tú eres papá y no sabes qué es el Discord, construyes confianza con tu hijo. ¿Tienes confianza para hablarle de sexualidad a tu hijo o a tu hija? ¿O ellos aprenden en el internet con los amigos, en la televisión? ¿Qué tanto hablas y conoces a tu pareja? ¿Qué tanto tienes conversaciones profundas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? Novio o novia que estás aquí, si te vas a casar, ¿conoces realmente a la persona con la que te vas a casar? O hay algunos que se novian y a los 3, 4 meses ya vamos a casarnos. Pastor, vamos a casarnos. Es una lotería. Y cuando te digo que es una lotería, no te digo que es imposible porque he visto casos de la misericordia de Dios. Así como cuando cae la lotería por allá de vez en cuando. Pero si no conoces a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Es más, te voy a decir algo. Si tú crees que la conoces, todavía no la conoces. Después como de 20 años de matrimonio puedes empezar a decir, ya la conozco medio. Y hoy en día que las relaciones son puro emoticón. ¿Cómo vas tú a conocer a otra persona con puro emoji? Con puras conversaciones virtuales. ¿Cuánto tiempo inviertes en las relaciones? ¿Cómo está el cumplimiento de tus promesas con las demás personas que te rodean? En tu trabajo, por ejemplo. ¿Será que tu jefe te puede confiar una responsabilidad grande en tu trabajo? ¿O dice, no, yo mejor busco a fulanito porque por acá no sé si me van a cumplir o no? Mira lo que dice 1 Timoteo 3:13. Los que hacen bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Si tú haces bien tu trabajo, tú vas a ser digno de confianza. Vas a ser respetado, vas a ser famoso. Esto pues obviamente lo está hablando con respecto a la iglesia, pero eso aplícalo a cualquier área de tu vida. ¿Eres responsable? ¿Tu palabra vale? ¿Vale tu palabra cuando das tu palabra? ¿Tu sí es sí y tu no es no? Si tu líder o tu pastor te delega una tarea, ¿la cumples a tiempo? Qué silencio.
¿Eres discípulo de la excelencia o eres discípulo de la mediocridad? ¿Eres discípulo de la disciplina o eres discípulo de la procrastinación? Cumplimiento de palabra, cumplimiento de promesa, y eso va a generar confianza. Y principios. ¿Sabes qué pasa cuando se incumple una regla de tránsito? ¿Qué pasa? Accidente. ¿Cuántas relaciones no están accidentadas en tu vida? ¿Cuántas relaciones de padre a hijo no están accidentadas por no haber cumplido principios de confianza? ¿Cuántas relaciones entre esposos no están accidentadas por haber violado principios, la gran mayoría tácitos de las relaciones? Principio de identificación, te colocas en el zapato de los demás. Cuando tienes una diferencia con alguien, defiendes tu posición a morir o intentas ver cuál es la posición de la otra persona, tratar de identificarte con qué es lo que el otro está sintiendo, empatizas con la carga, la necesidad de la persona que tienes a tu lado, o no te importa sino simplemente defender lo tuyo. ¿Eres de los que critican y juzgan a priori o te tomas el trabajo de saber qué es lo que la otra persona está pensando para identificarte un poquito con ella? Vulnerabilidad. La confianza trae intimidad. La intimidad trae desnudez. Y la desnudez trae vulnerabilidad. Y no me estoy refiriendo a desnudez física, me estoy refiriendo a la desnudez del alma, la desnudez del corazón. Pero para entenderlo mejor, el ejemplo físico funciona perfecto. ¿Por qué? Si tú quieres recibir la bendición de la confianza, necesitas estar dispuesto a correr el riesgo de la vulnerabilidad. Si estás en tu noche de bodas, si tú quieres recibir el principio de la bendición de la confianza, necesitas correr el riesgo de la vulnerabilidad. Que te vean por ahí el gordito ese que está guindando, que te vean la cicatriz por allá, que te vean el tatuaje ese que cuando eras chico te lo hiciste y dijiste qué error cometí en mi vida. Eres vulnerable, te expones completamente. Pero si quieres recibir la bendición de la confianza, tienes que estar dispuesto a correr el riesgo de la vulnerabilidad. ¿Qué haces cuando otros son vulnerables frente a ti? ¿Qué haces con la vulnerabilidad de otros? ¿Qué haces con la vulnerabilidad de tu pastor, de tu líder? Y lo hablo de esta manera porque nadie es perfecto, pero algunas veces los discípulos como que creen que la persona que está en autoridad, sí, yo sé que no es perfecto, pero cuando ves un error muchas veces lo juzgas, muchas veces lo abandonas, muchas veces lo traicionas, muchas veces lo criticas. Cuando alguien te confía algo que lo hace vulnerable, guardas reserva, guardas secretos. Veracidad, ¿hablas verdad o todavía hay mentiritas por ahí con tu pareja, con tus padres? Mentiritas piadosas, le pones el nombre, el apellido piadoso para que no se vea tan feo. Reciprocidad, definitivamente tiene que haber un equilibrio. No puede ser dentro de una relación uno que siempre sea el que más se identifique, el que más sea vulnerable, el que más hable verdad y el otro todavía aquí guardado. Aquí no, por aquí no te metas, esto no te lo digo, no te cuento lo otro, no me expongo así asado. Tiene que haber reciprocidad, porque si no la confianza, los principios van a ser quebrantados. Quiero que te coloques sobre tus pies. Salmo 37:5. Me acompaña a alabanza, por favor. Salmo 37:5. Encomienda al Señor cuanto haces, confía en Él. Confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Porque en medio de la confianza con tu Padre Celestial, en medio de la confianza con los demás, Jesús que está a bordo, el piloto de tu barco, el que está contigo en la barca, y también con aquellos que te rodean, tú necesitas tener confianza en ti mismo, autoconfianza. Pero esa autoconfianza se da cuando dice aquí este salmo,
Encomienda al Señor cuanto haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará, Él va a cumplir su parte. Ahora tú tienes que cumplir la tuya. Pastor, pero es que si me defraudan, te van a defraudar. Pastor, pero es que no quiero desarrollar intimidad con otra persona. Entonces estarás solo el resto de la vida. Pastor, yo disfruto estar solo. Ese no fue el diseño. Si estás acostumbrado a un diseño que no fue con el que Dios te creó, necesitas revisar qué está pasando en tu corazón. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios te creó para relaciones y tienes que estar dispuesto a correr el riesgo. Te van a traicionar, te van a defraudar, pero van a ser muchas más las veces en que tú vas a poder disfrutar de la confianza de las relaciones. Porque si confías en que Dios, en Dios todo lo que haces, Él te ayudará a realizarlo. Ahora tú haz tu parte. Confía en ti mismo, perdónate a ti mismo. Cree en las habilidades que Dios te ha dado porque Él cree en ellas. Vuélvete confiable para Dios, vuélvete confiable para los demás. Siembra confianza y cosecharás confianza. Levanta tus manos ahí donde estás. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, mi Rey. Ven a mi corazón, atrápalo, Señor, y no me dejes ir, Jesús. Ven a mi corazón, abrázalo, Señor, tu amor habita en mí. Padre, gracias. Tú nos has hecho tus hijos. Tú nos has dado la confianza de acercarnos confiadamente delante de tu trono. Dios, hoy decidimos reconciliarnos. Hoy decidimos acercarnos a ti. Hoy decidimos que la culpabilidad no será más la que guíe mi vida y mis decisiones. Hoy decido hacerme vulnerable delante de tu presencia y a rendirme por completo. Hoy decido desnudar mi corazón delante de ti. Hoy decido también, Señor, restaurar aquellas relaciones que han estado accidentadas en mi vida. Hoy decido confiar, aunque otro me traicione o aunque otro me defraude, tú nunca lo harás y tú guardarás mi corazón. No confiaré en lo que otro hombre pueda hacer. Confiaré en lo que tú haces en mí y en lo que tú harás en los demás. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Hoy decidimos identificarnos contigo. Hoy decidimos, Señor, hablar verdad. Hoy decidimos construir relaciones sanas, saludables. Hoy decidimos ser fieles a la promesa que hemos hecho, porque tú eres fiel a tu promesa. Porque tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa para darme acceso libre a tu presencia. No me ocultaré más de ti, Señor. Hoy decido no ocultarme más de ti. Hoy decido echar fuera el temor y creer en el amor inagotable que tú derramas para tus hijos. Bendiciones a todos, les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas. Son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a que siembres una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web www.iglesiaami.org, donaciones, y así, con esa semilla que siembras, podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo
quiera entregarte.